Ok, muchachos, entonces vamos a comenzar el tema de hoy con la parte del sistema óseo. Ya nosotros trabajamos en la clase anterior lo que fue el sistema muscular. Ahora vamos a trabajar lo que es el sistema óseo, ¿verdad? El sistema óseo, pues, involucra una serie de estructuras celulares, las cuales entonces están formados por diferentes tipos de células que se llaman osteocitos y osteoblastos. Son células las cuales se encargan de formar todo lo que es el sistema óseo. Ese sistema óseo, para su mejor estudio, pues está organizado en diferentes tipos de clasificaciones. Entonces, los huesos, la clasificación de los huesos, las funciones del sistema óseo, división del esqueleto humano, pues es lo que vamos a estar explicando ahorita. En el caso de los huesos, pues los huesos son órganos blancos, firmes, duros y de resistencia formados por tejidos óseos, como mencionamos, por las células que se encargan de formar al tejido óseo, en este caso, se llaman osteocitos, ¿sí? Y los osteoblastos. Entonces, estos tipos de células son los encargados de dar una consistencia a nuestro cuerpo. Es importante resaltar el hecho de que el sistema óseo, al igual que el sistema muscular, forman lo que es el sistema locomotor, que es lo que impulsa o lo que mantiene una estabilidad en nuestro cuerpo a la hora de poder desplazarnos. Dentro de las funciones de los huesos, ¿verdad? Como parte de nuestro sistema corporal, está dar forma y soporte, apoyo al cuerpo. Es decir, cuando hablamos de soporte, significa que tiene la base, ¿verdad? Esta serie de estructuras para darle una complejidad a nivel de lo que es la función de poder desplazarse y mantener una estabilidad. Proteger órganos internos, como el caso de la caja torácica, como vamos ahorita en otro esquema, que tiene la función de proteger todos los órganos internos a nivel de pulmones, a nivel de lo que es el corazón y demás órganos. Entonces, protege órganos internos. Permitir el movimiento, como mencionábamos, forma parte del sistema locomotor en conjunto con los músculos, los cuales permiten el desplazamiento, el poder sentarse, el poder dar una estabilidad a nuestro cuerpo. Guardar minerales, sumamente importante la función, ya que, como vemos en el esquema que estamos aquí, a nivel de nuestro cuerpo, a nivel de lo que es el sistema óseo, los huesos, tienen la capacidad de retener ciertos tipos de minerales importantes para nuestro cuerpo. Entre ellos está lo que es el calcio. Producir glóbulos, en caso de las células sanguíneas, si los huesos, por ejemplo, dentro de los huesos, en la parte interna de nuestros huesos, se genera cierto tipo de células importantes en nuestro organismo para lo que es la función de transporte de oxígeno y de dióxido de carbono y de sustancias nutritivas. Y producir médula, en el caso de la médula ósea, pues tiene la función de dar una estabilidad y afuera de eso producir cierto tipo de células. Entonces vamos a ver, dice aquí, en los huesos planos, que es una de las clasificaciones que existen, los huesos planos, por ejemplo, dentro de las funciones de la cabeza, los huesos que forman la cabeza, forman lo que es la estructura craneal, que protegen el cerebro y otros órganos del sistema dentro del sistema nervioso. Entonces, al igual las costillas y el esternón forman la caja torácica que resguarda los pulmones y el corazón. El hecho de que está subrayado aquí en rojo significa que ahorita vamos a ubicar estos tipos de huesos para que veamos en otro esquema cómo estamos clasificados. Las vértebras rodean lo que es la médula ósea espinal, protegiéndolo de los golpes, además de la columna vertebral que permite mantener el cuerpo erguido. A nivel de lo que son las vértebras, como vamos a ver, las vértebras tienen una función que es, una de ellas, es dar una estabilidad a nivel corporal para poder caminar y producir ciertas sustancias y controlar ciertas estructuras de nuestro cuerpo, lo cual lleva a una complejidad que al final se compromete el hecho de que puede uno, el individuo, puede desplazarse o puede realizar ciertas funciones motoras, ya que a nivel de lo que es la columna vertebral hay funciones que están conectadas o ligadas directamente a lo que es las funciones nerviosas. Los huesos de la cadera protegen los órganos en la parte interior. Cuando hablamos de huesos de la cadera, estamos hablando de la cintura pélvica, del tronco, como la que controlan, por ejemplo, que protegen la vejiga y lo que es las funciones del sistema
reproductor. Entonces, dentro de lo que es el sistema óseo, entonces vemos ciertas partes importantes, ¿sí? Dentro de lo que es la estructura a nivel del tejido, está el tejido esponjoso, que forma una parte importante de células, la médula ósea, que es la parte medular o la parte central, y el tejido compacto, que es lo que normalmente nosotros podemos palpar en cierto tipo de huesos, ¿no? Entonces, estos son los tres tipos de tejidos principales. Si lo vemos a nivel de estructura, a nivel embrionaria, entonces hay una parte que se llama el peristoneo, el hueso compacto, que es la parte un poco más dura, el hueso esponjoso y la médula ósea, si lo vemos un corte transversal de un hueso. Entonces, el tejido óseo es un tejido especializado, ya que dentro de lo que es la médula ósea comienzan a formarse células, y esas células son las que entonces nuestro cuerpo usa todo el tiempo para lo que es el transporte de sustancias, que son los glóbulos rojos y todas las células hematoidéticas. Bien, el tejido cartilaginoso, que es otro tipo de estructura principal que forma parte del sistema óseo, ya que este tipo de tejido permite un cierto tipo de movimiento o flexibilidad o uniones entre los huesos. Entonces, el tejido cartilaginoso es un tejido conjuntivo. Si recordamos los diferentes tipos de tejidos animales que comenzamos a explicar a principio del curso, pues uno de ellos es el tejido conjuntivo. Y es una estructura de sostén, como mencionábamos, permite que ciertas estructuras o ciertos huesos se acoplen y tengan un cierto tipo de flexibilidad. Entonces, es un conjunto de sostén, el cual tiene una sustancia fundamental, gelatinosa, firme y elástica, capaz de dar un rápido crecimiento y mantenimiento de consistencia, lo que hace que sea más o menos flexible. Entonces, esa flexibilidad involucra el hecho de que podamos hacer giros, por lo menos en nuestra cabeza, o podamos hacer movimientos con antebrazos de poder caminar o movilizar. Entonces, esos son los tipos de funciones dentro del tejido cartilaginoso. Las articulaciones, otra parte importante del sistema óseo, vemos los esquemas que tenemos aquí, hay diferentes tipos de articulaciones. Dentro de ellas tenemos las móviles, las semimóviles y las fijas. Dentro de las articulaciones, pues involucra el hecho de que a nivel de nuestro cuerpo existen estructuras que van a ser rígidas o otras que tienen un tipo de movimiento, por lo menos el brazo. El movimiento que hagamos con nuestro brazo o nuestra mano se debe a que hay articulaciones que unen, como vemos aquí, los diferentes tipos de huesos, y eso permite entonces que existe una flexibilidad. Por eso entonces se llama móvil. Si hablamos de semimóviles, por lo menos nuestra columna vertebral, hacer movimientos quizás de un 45 grados, estirarnos y poder caminar en sí, son estructuras que pertenecen a este tipo de articulaciones en las cuales las uniones permiten que existan movimientos, pero siempre no completos, sino semimóviles. Y fijas, las articulaciones fijas, entonces involucra el hecho de que a nivel de la bóveda craneal, a nivel de lo que, por ejemplo, este es el hueso que estamos señalando aquí, que es el frontal, y los parietales y los occipitales, entonces son estos huesos que son estructuras que están pegadas y son netamente fijas, o sea, que no tienen ningún tipo de movimiento. La clasificación de los huesos, bueno, mencionábamos que hay diferentes tipos de huesos y de entre ellos se clasifican en base a si son largos, si son planos, si son cortos. Los largos, por ejemplo, uno de los huesos más largos de nuestro cuerpo, el fémur, el húmero, la tibia. Planos, tenemos el cráneo, el esternón, la costilla, el omoplato. Y cortos, como nuestras vértebras o los huesos que forman nuestras muñecas, o los huesos que forman nuestros dedos, nuestros pies o nuestras manos. Entonces, son huesos sumamente cortos. En el caso de la clasificación de los huesos, pues en lo que es largos, son aquellos en los cuales predomina el largo sobre el ancho y la altura. Por ejemplo, el fémur, que es pues, el que está acoplado a nuestra cintura pélvica y aquí estaría nuestra rótula, nuestra rodilla en un momento. Entonces es un hueso bastante largo
tiene unas estructuras, las apófisis, que son estructuras que estoy señalando, que van unidas a lo que es la cintura pélvica y a otros huesos. Los huesos irregulares, como la cintura pélvica en cuestión, que estamos explicando, pues como ven, son una serie de huesos que no tienen una forma tan definida y se le llaman entonces dentro de la clasificación a huesos irregulares. Huesos planos, en el caso del omóplato, que es el que tenemos en la parte de atrás, que nosotros podemos palpar en nuestra espalda, es un hueso bastante plano, pero pues tiene ciertas irregularidades, pero la base de él es bastante plano, entonces por eso se le llama hueso plano. Y su nombre característico es omóplato. Y los huesos cortos, pues son huesos sumamente pequeños que forman, por ejemplo, las estructuras de las falanges o las falanginas, que son de la parte de nuestros dedos, que son huesos sumamente pequeños. La división del esqueleto, bueno, se divide en dos grandes. Una cosa es la clasificación de los huesos, si son largos, regulares y esto, y las articulaciones, pero la división del esqueleto involucra que existen dos tipos dentro de la clasificación, dos tipos de estructuras esqueléticas. El esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial involucra la serie de estructuras óseas o huesos que están en la parte, pues la mayoría en la parte superior de nuestro cuerpo. Está el tronco, que involucra entonces lo que es columna, las vértebras, esternón y costillas. Y la otra parte del esqueleto axial, lo que es la cabeza, los huesos del cráneo y los huesos de la cara. Los huesos del cráneo son toda la parte occipital, parietal y la parte frontal. Los huesos de la cara prácticamente son los maxilares superior, inferior, los pómulos, los lagrimales y los niveles de lo que son nuestras vistas. El esqueleto apendicular, entonces, que es el otro tipo de clasificación, involucra entonces extremidades superiores e inferiores, que son entonces la parte de nuestras manos entonces y la parte de nuestros pies, que son los huesos del húmero, radio, cúbito, fémur, peroné, tibia. Y la otra parte del sistema penicular se divide en lo que son las cinturas pélvicas y las cinturas escapulares. Las cinturas pélvicas, todo lo que son la parte de nuestras cinturas coxales o nuestra cintura a nivel de lo que nos permite sentarnos, nos permite caminar. Y la cintura escapular, que es básicamente pues, la parte que nos permite el anclaje de nuestra mano y nuestro brazo para poder mover y agarrar ciertas cosas, ¿no? Y bueno, este esquema está muy relacionado con la parte del taller que ustedes tienen que desarrollar, tanto el módulo como la parte virtual, en la cual tienen que hacer un taller, el cual tienen que colocar, según las indicaciones del taller, las partes de del esqueleto, si es axial, apendicular, los diferentes tipos de nombres de los huesos que se señalan con la flechita, dentro de la clasificación que le estamos explicando. Igual, hay una parte de llenar espacio que también está en el módulo y también está en la parte de lo que es la parte virtual. Entonces, el esqueleto axial involucra entonces, por ejemplo, si vemos algunos huesos importantes en forma global, general, los huesos de la cabeza, el cráneo, lo de la columna vertebral, nuestras costillas y la parte de lo que es el esternón. Y el esqueleto apendicular, entonces, lo que son los huesos de las extremidades superiores, ¿verdad? Involucra entonces lo que son nuestras manos, nuestros dedos. Entonces, vamos a compartir ahora el programa que utilizamos para verificar ciertos tipos de huesos importantes a nivel de los nombres y demás. Solamente necesito es que alguien me indique si logra ver el esquema, si logran ver lo que estoy proyectando ahorita, el cráneo. Alguien que me indique ya de los muchachos, por favor. A ver, Casey o Abdiel, si me logran ver lo que estoy proyectando ahorita. No, profe, no se ve nada. Ok, vamos a arreglarlo. Vamos a ver. ¿Qué tal?
Ahora, indíquenme. Listo ya, profe. Ok, entonces lo que estamos viendo aquí, muchachos, es un programa virtual, es un programa que normalmente nosotros utilizamos cuando trabajamos con estudiantes de medicina o estudiantes de otras áreas científicas en la parte de lo que es medicina, para estudiar los diferentes tipos de clasificaciones a nivel de los huesos, cómo se clasifican, ¿verdad? Entonces, el programa pues es bastante llamativo porque nos permite hacer, eh, digamos, rotaciones de 360 grados, como vemos aquí, para estudiar los diferentes tipos de huesos que forman nuestro cuerpo. Entonces, observen que si nosotros colocamos aquí, este es el hueso frontal, ¿sí? Y ubicamos en nuestra parte, aquí en aquí, donde estamos palpando, pues ese es el hueso parietal. Si nos vamos acá en la parte de nuestro cráneo, los huesos que tocamos aquí, pues ese es el occipital. Si tocamos, digamos, los huesos que están en la parte de nuestra oreja, que involucran ahí esa estructura, pues va a lo que es el temporal y en nuestra sien aquí, lo que es el esfenoide. Si nos vamos a los huesos de la cara, por lo menos los lagrimales, esta parte que tenemos aquí, ¿verdad? Que forma parte de lo que es el maxilar superior, el maxilar inferior. Digamos que podemos moverlo y vamos a tratar de que vean. Hay un hueso de nosotros que tiene la forma como de un animal, ¿sí? Miren el hueso. Estamos dando una rotación en la parte interna de nuestro cráneo. Sí, hemos dado la rotación, pero yo quiero que ustedes participen en la clase y me digan, este hueso se llama fenoide, si lo vemos, ¿no? Sí, si lo señalamos. Pero díganme a qué parte o a qué animal se les asocia, se les parece. A ver, ¿quién me ayuda ya? Y eso lo voy a colocar como puntaje extra la parte de evaluación. A qué animal se les parece? A ver, muchachos. La literatura dice que se parece está asociado, o sea, se asocia la forma a ese animal que estamos hablando. Quiero que me digan, a ver, si logran verlo, asociarlo también. Observen, está en la parte interna de nuestro cráneo, ¿sí? Si ven, ahí no lo estoy señalando ahorita, pero si yo lo hago el cráneo, lo giro en la parte interna del cráneo, ¿sí? Y lo señalo, tiene una forma definida, que parece mucho a qué animal. La literatura a nivel en clasificación a nivel de anatomía humana dice que se parece mucho a la del murciélago. Observen, tienen una similitud bastante parecida y es donde va pegado en nuestra anclaje en la parte interna de nuestro cráneo, en donde van las estructuras que tienen que ver mucho con la lengua. El cráneo de nosotros es totalmente hueco, en la parte interna es totalmente hueco y todas estas cavidades involucran entonces que aquí todos los órganos están conectados. Por eso es que cuando normalmente estamos resfriados, perdemos gusto y perdemos olfato, porque todo esto a nivel interno es hueco, totalmente. Bien, vamos a otra parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, si nos vamos a nuestro esqueleto axial, a nivel de lo que es columna y demás, podemos ver entonces, por ejemplo, vamos a señalar o queremos ver el omóplato. Bueno, el omóplato, aquí está. Ese se llama el omóplato, pero dentro de lo que es la estructura específica de lo que es la escápula. Vamos a ver qué otra estructura. Vamos a señalar aquí la parte del externo, pero que el hueso en el pecho se llama manubrio. Aquí, la base de lo que es el esternón, como estamos viendo. Vamos a buscar otro tipo de esquema dentro de lo que es la parte interna.
lo menos lo que es la clavícula, ahí está, que es el hueso que tenemos en esta parte de nuestro cuello. Vamos a ver si podemos ver algunas vértebras importantes de nuestra columna vertebral. Y esta es la vértebra 01, o la parte de las vértebras que involucran la unión, ¿sí? Dentro de lo que es la parte occipital, aquí, de nuestro cráneo, que conectan directamente con las primeras vértebras cervicales de nuestra columna vertebral. Vamos a salir de esta y vamos a, por ejemplo, a ver la columna. Vamos a ver algunas de las vértebras principales. Okay, dentro de lo que es la columna, ¿verdad? Esta es nuestra columna. Vamos a ver lo que son las vértebras coxígeas. Las vértebras coxígeas son estas que están aquí, que forman lo que es el sacro. Y las últimas vértebras, el coxis, que son los últimos huesos, más bien, que son los huesitos que están entrados a la última estructura de nuestra vertebral. Y las vértebras cervicales, que son, esta se llama atlas, que es la que embona con nuestro cráneo, con lo que es las vértebras a nivel de lo que es la unión con el cráneo y la parte occipital, que es la que permite tener un tipo de movimiento en nuestra cabeza. La siguiente vértebra, que es la vértebra axis. Aquí la tercera vértebra. Y hay una vértebra, que es la número 7, que es la que normalmente nosotros, si tocamos nuestra espalda, podemos ver la proyección que tiene, podemos verla, sentirla. Que esta vértebra que es la que sentimos acá, un huesecito que tenemos en nuestra espalda que palpamos, porque ese es el apófisis de la vértebra 7. Bien, entonces estos son pues algunos de los tipos de ejemplos. Si nos vamos a la parte pélvica, a nivel de lo que es nuestras estructuras a nivel de cintura, ¿verdad? Tenemos aquí, por ejemplo, el ilium, que es el hueso que tenemos, el cual ancla el fémur, ¿verdad? Este es el fémur, el cual, como vemos, tiene como una especie de anclaje y articulaciones aquí que se marcan, las cuales permiten pues el tipo de movimiento para poder desplazarse. Y dentro de lo que es el isquion, pues entonces hay una estructura particular que es la que delimita o permite entonces, en el caso de las mujeres, pues este hueso aquí tiene una forma totalmente diferente y está diseñado pues biológicamente para lo que es el periodo de gestación. Nos vamos a los huesos torácicos, las estructuras torácicas y lo que es la estructura de las costillas, pues este es el manubrio. Aquí está lo que es el esternón, ¿verdad? Acá está lo que es la clavícula. Aquí viene viendo lo que es el húmero. Acá lo que es la escápula o lo que es el omoplato. Aquí están lo que son las vértebras, las costillas, diferentes tipos de costillas que tenemos y la clasificación que tienen en base a la numeración. Nos vamos a, bueno, lo que es a nivel interno de nuestro cráneo. ¿Sí? Desglosando, tenemos el esfenoide, que es el hueso que va anclado a lo que es la nariz, se llama esfenoide. Acá en esta parte, ¿verdad? El esfenoide. Aquí el etmoide, que es el que va después de la anclación del etmoide. Y a nivel interno, pues, lo que son diferentes, la forma parte que nos forman lo que son los maxilares. Entonces, realmente, pues, este programa permite visualizar
los diferentes tipos de huesos que forman nuestro cuerpo. Vamos entonces ya para finalizar lo que son la estructura de nuestra mano, ¿verdad? Vamos a disminuir un poco la imagen aquí. Entonces, estos son, ¿verdad? Y lo que son los metacarpales. Este hueso que tenemos aquí, el ulma. Acá lo que es el húmero, el radio, ¿verdad? Entonces, a nivel de los huesos más pequeños, entonces son los huesos distales de la que es la mano, son las falanges. Bien, entonces, esta es la clasificación y la forma de los huesos, algunos huesos importantes. Obviamente no podemos, por falta de tiempo, desglosar los huesos y estudiarlos directamente físicamente en el aspecto de ver la contextura. A nivel de laboratorio lo que se hace es que se tienen diferentes tipos de huesos y se van estudiando las formas que tienen. Solamente hemos visto la clasificación, pero si vemos las diferentes partes de los huesos, pues existen algo que se llama apófisis, que son las partes en las cuales van unidas los diferentes huesos y las uniones que tienen y las partes. Bien,